que Armando Bartra en sí, su obra, a lo mejor se oye muy, bueno, lo que voy a decir, pero es como el relámpago en medio de la noche. Y lo voy a decir porque en las noches de los tiempos del pensamiento único, en la noche del posmodernismo, donde ya todos los discursos se igualaron y no hay diferencia, Armando nunca ha aceptado esta trampa moral, esta trampa cognitiva, esta trampa del conocimiento, o bueno, de la ideología neoliberal, y se asume el debate y asume una postura política de crítica al sistema actual, y siempre, digamos, abiertamente dice que él asume una crítica y una posición de siempre toma partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me parece importante que en esa perspectiva, ahora sí que brilla con luz propia en medio de esta noche del pensamiento comprado, porque no solo compran los votos, también compran las becas. Entonces, esa es también una manera de cómo han cooptado a la academia, y creo que voces disidentes dentro de la academia son esenciales, porque el neoliberalismo se dio a la tarea no solo de conquistar el Estado y de subordinarlo a los intereses del mercado, también las universidades, y también los centros de formación y los centros de creación de pensamiento. Y entonces voces como la de Armando no solo ayudan a refrescar o a generar polémica, sino mantienen en el fondo viva la llama del sentido profundo que tienen las instituciones de pensamiento y de conocimiento, y del sentido público que tienen las universidades, que deben estar al servicio del bien público, del bien común, que eso ya se olvidó. Y entonces forman universitarios que pues tendrán su sueño de ser pues empresarios o ejecutivos de los empresarios, o ejecutivos del ejecutivo, pero no tienen una visión, un compromiso, ni siquiera de la materia de la que se forman, mucho menos ya pensando en la sociedad. Y entonces Armando también al mismo tiempo tiene la sensibilidad de ir detectando los síntomas de que eso se va rompiendo, se resquebraja, y cuando habla del 132 no solo se nota su emoción y su revitalización, digamos, humana de su alma rebelde, sino también entiende que los procesos históricos, pues que son de larga data, están dando la vuelta, y que viene una nueva generación inconforme que va a estar llamada a transformar el país, porque ya no tienen espacio para lo otro, para soñar con las distopías de la muerte o del desempleo o de la falta de espacio incluso para vivir. Entonces creo que en ese sentido es muy, muy interesante esta perspectiva. Entonces creo que la otra gran idea que me parece importante que Armando rescata es que las comunidades indígenas y campesinas, no voy a entrar mucho a detalle, pero me parece esencial, no son el lastre de la modernidad que nos dice el pensamiento occidental tradicional. Hoy en día, hasta podría yo decir, no citando a Armando porque eso es como mi interpretación, digamos, la herencia de la modernidad como se ha construido digamos, en la historia. Pienso que hoy la modernidad no está del lado de la industria neoliberal ni del mercado, sino está de los pueblos originarios y de las sociedades agrarias, porque nos están recuperando la capacidad colectiva de actuar, y al mismo tiempo pues son quienes mantienen una práctica y una forma de entender el mundo que sí permiten la rehumanización de la sociedad. El mercado deshumaniza al subordinarlo todo a la lógica material del valor de cambio del dinero, y quienes tienen un arraigo con la tierra, quienes tienen una idea, como explicaba Oliver, del árbol como el hermano, como los tojolabales mismos han incluso construido una cosmovisión en la que no hay sujetos, no hay objetos, todo es sujeto, ¿no? Entonces esta capacidad de Armando de entender como esos epifenómenos culturales y los incorpora a su reflexión, me parece muy importante, porque yo decía, bueno, los tojolabales que aquí no están citados, pero que me parece importante señalar el tema de que si todos somos sujetos, pues somos responsables de todo lo que hacemos,
frente al otro, pero también frente a las cosas, porque las cosas tienen vida propia y que nosotros también, digamos, tenemos una responsabilidad frente a ello. Y en esa capacidad que se construye en la colectividad, pues es lo que yo veo hoy, que la modernidad, digamos, la posibilidad de que tenga continuidad la modernidad actual y la civilización moderna viene de las sociedades agrarias y de la capacidad de los movimientos sociales de recuperar lo común, de recuperar lo público, de recuperar al pueblo como un sujeto de cambio. Y en eso creo que la obra de Armando está entregada a desentrañar no solo la realidad en la que se actúa, sino también las capacidades objetivas y subjetivas que tiene la sociedad para cambiar. Por eso, y luego además Armando asume todas las polémicas posibles. O sea, si frente a los zapatistas, que en su planteamiento radical cuestionaban el reformismo de ciertos movimientos sociales, campesinos, etcétera, asumir la necesidad de que también esa vía era necesaria, que no, digamos, que no toda forma de lucha o toda forma de pensamiento es única, sino que tiene que convivir con otras formas de pensamiento y de otras estrategias. Y entonces dicen, no hay una izquierda, hay muchas izquierdas, eso es un poco como, no hay una filosofía, hay muchas filosofías, pero solo hay una que es vigente en el sentido de que explica la realidad, diría Sartre. Pues un poco la metáfora que utiliza Armando, esta idea de que hay muchas izquierdas, también es que hay muchos caminos de la transformación, y que tienen que compartir en el mismo espacio y que tienen que converger, que el gran problema de México es que las luchas están dispersas y que mientras los movimientos sociales de base, de defensa del territorio, de la naturaleza, contra los megaproyectos, se mantengan aislados y no tengan un referente regional y nacional de transformación, pues podrán vencer en lo inmediato, pero a mediano y largo plazo, pues van a volver a enfrentar o pueden ser derrotados, porque para empezar, las concesiones que está dando el gobierno federal hoy en día son de 50 años o hasta de 99 años, o de 50 renovables a otros 50. Entonces, la lucha es permanente. Ya digamos que la escena de la vida nacional es la defensa de los derechos permanentemente, porque el mercado está amenazando permanentemente los derechos de la gente, su propio patrimonio, pero al mismo tiempo los recursos naturales de todos los mexicanos. Entonces, en esa realidad obliga a que pues, la gente tenga que asumir que esta lucha es permanente, y en ese sentido creo que Armando, cuando se mete a todas esas polémicas, está intentando tender puentes entre diferentes prácticas, y que eso me parece que es una labor no solo teórica e intelectual muy importante, sino también una labor política esencial, porque hoy este país está amenazado con desaparecer como país. Puede ser un territorio yermo de gente que vive aquí, pero con señores de la guerra que gobiernan y que junto con las empresas van a controlar el territorio, pero también van a controlar la vida de la gente, donde hasta la democracia va a ser una utopía, esa democracia formal electoral, porque ya ahora vemos, y lo vamos a ver en la próxima semana, cuando comiencen las campañas de esta elección intermedia, como las mineras, como el narcotráfico, como las petroleras, como todas las empresas que tienen intereses en el territorio van a financiar las campañas, a quien les va a dar los permisos. Y ya lo estamos viendo, ya lo vienen haciendo, pero ahora lo van a hacer de manera descarada. Y entonces el Partido Verde Dólar se va a dedicar a lo que va a hacer el nuevo PRI, que quiere entregar el país. Entonces, de esto es lo que Armando nos habla y nos dice. Yo creo que ya voy a cerrar porque ya me pasé. Solo diría una cosa. La convicción de Armando democrática, es decir, que la única salida posible, transformadora, es democrática, o sea, democratizar la democracia, como decía Ventura dos Santos de Sousa, es la única salida. Las salidas, los atajos, las salidas vanguardistas, los asaltos al cielo, la toma del Palacio de Invierno, la vanguardia guerrillera que va a abrir con el foco y el núcleo guerrillero va a lograr la transformación nacional, pues ya se ven muy lejanas y realmente poco realistas. Y dice Armando que pues, bueno, tiene una posición frente a eso. Entonces, reivindicar hoy la democracia como un valor de transformación me parece lo más radical. Porque si una democracia verdadera, una democracia donde la sociedad asume
el camino democrático. No es lo mismo la democracia formal de la que está en la Constitución y la elección de autoridades, no me refiero a esa democracia, que es democracia formal representativa, que es parte de la democracia, pero no es la esencia de la democracia. Pero la esencia de la democracia, y eso Armando en su obra lo expone de manera muy clara, es el sujeto colectivo actuando, asumiendo sus derechos y exigiendo, tanto abajo transformando sus relaciones sociales y de comunidad, como cambiando las leyes, como teniendo gobernantes exigiéndoles que sirvan a la sociedad. Son servidores públicos, no, ni siquiera son autoridades en el sentido de que mandan sobre la gente, son servidores. Y entonces el día que la sociedad asuma que son servidores y que el dueño del negocio o del gobierno es el pueblo, pues en ese momento va a ocurrir la transformación. Y entonces la utopía, que es esa manera en que va avanzando la sociedad a través de un pensamiento radical, pues le va alimentando ese camino, pero sobre la idea de cambios paulatinos, cambios dentro del posibilismo. Entonces termino diciendo, dice Armando Bartra, sin posibilismo no hay utopía. Es decir, sin cambios concretos hasta donde nos dé las fuerzas y ir avanzando, sin eso, sin ese caminar en lo concreto, no hay utopía. Porque es bueno ser realistas exigiendo lo imposible, pero también ser utópicos consiguiendo lo posible aquí y ahora. Pero no exigir lo imposible, yo diría, bueno, lo dije hace rato, entonces ya no lo voy a repetir. Entonces, termino diciendo, el camino a la utopía está empedrado de posibilidades. Vislumbrar y andar ese camino ha sido una labor permanente de Armando Bartra, un realista utópico, un soñador con los pies en la tierra. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Miren, en verdad que me parece que esta mesa ha sido muy rica porque resume mucho lo que es todo el seminario. En general, bueno, además de que dentro de el seminario tuvimos que sacar muchas cosas que dejar fuera, muchas cosas o muchos temas de los que trabaja Armando, muchos de sus libros, muchas de sus publicaciones, tuvimos que resumir y únicamente quedaron 11 sesiones, pero esta mesa en especial me ha gustado porque me parece que resume mucho de todo el trabajo de Armando en general, y también me da un poco de miedo que los jóvenes vayan a pensar que nos pusimos de acuerdo para... Aquí en la mesa ya vieron que no sabemos ni nuestros nombres a veces, no sabemos quién es quién. En general, creo que lo más bonito veo que nos une mucho la lectura. Yo los invito básicamente a los estudiantes, a los jóvenes, a que lean la obra de Armando. Es muy vasta. Aquí afuera tienen algunos libros, en la librería de la unidad tienen otros libros de Armando, y estamos preparando también lo que algún día va a ser la biblioteca Armando Bartra, en donde estamos recopilando todas las obras de Armando en general. Entonces los invito a que la lean para que se den cuenta también por qué es que estamos teniendo tanta coincidencia. Yo platicaba precisamente que ahora que me ha tocado editar algunos de sus últimos libros, lo que más me gusta es que me hace pensar, y eso es lindo, que te hagan pensar las cosas. Yo creo que eso es lo que nos está regalando, y bueno, le vamos a dar 5 minutos para que él hable. Es cierto, es que ya nos agarramos los demás. Armando, por favor. A ver, pues en primer lugar un agradecimiento a los que están aquí presentes. Es miércoles de Semana Santa, o sea, yo pensé que esto iba a estar no ralito como está, sino realmente vacío. Entonces, en primer lugar a ustedes. Yo sé que esta escuela es perversa y aquí hay clases cuando los demás ya están de vacaciones, pero aún así el hecho de que estén aquí es de agradecerse. Obviamente agradezco a Miguel Ángel, voy a empezar a dar nombres, que es, como lo ha dicho, editor y buen amigo, y de los que están aquí presentes, Oliver y Jesús. Simplemente para ver el panorama completo, estaban previstos Claudio Albertani, que no pudo venir, Oliver y Jesús. Y Claudio es un anarquista, confeso, quiero decir, no es esta acusación fácil, sino que él se asume como ácrata, y en parte por eso estaba aquí, o hubiera debido estar aquí, y esperemos que algo presente escrito. Oliver lo dijo ahora, se adscribe, digamos, dentro de esta visión neozapatista, del ZLN, y Jesús no es nada más eso, pero también está vinculado claramente a Morena, y estos dos, los que sí vinieron, son marxistas, y Claudio no lo es.
Esta era un poco la idea que se trataba de vender. Si no hubieran sido quienes son, no los hubiera invitado, aunque sería el caso de que uno estaba en Morena, el otro estaba en la órbita del zapatismo y el otro fuera anarquista. Oliver está, entre otras cosas, porque me sorprende notablemente que un politólogo utilice a Cortázar, por ejemplo, en sus cursos, como confesó en otra ocasión, y que se preocupe por el modo en el que está escrito lo que está escrito. Cuando leyó un fragmento de Cortázar, que no es el que cito yo, y que terminaba diciendo el alto desafío del Fénix, el alto desafío del Fénix, bueno, pues yo no perdono la posibilidad de decir cosas tales como el alto desafío del Fénix, o como lo que se llama, lo que les voy a leer dentro de un rato, que es vivir en vilo. Entonces, uno se preocupa por cómo suenan las cosas que dice. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa uno? Y respondo rápidamente preguntas y luego a leer mi texto. ¿Por qué este asunto? ¿Por qué preocuparse por la forma? Yo, conforme he ido dudando más de mis ideas, he sido menos dogmático para conmigo mismo, he empezado a poner en crisis mi propio pensamiento, me he preocupado más por el modo de decirlo, por el modo de expresarlo, porque creo que si uno logra encontrar una manera polisémica, multisignificativa, de decir las cosas, entonces uno no está condenando a sus lectores a que acepten o rechacen lo que está diciendo, sino que hay la posibilidad de interpretación, la diversidad de posibles interpretaciones. Benjamin se excede de vez en cuando, ¿no? Uno puede interpretar casi cualquier cosa. Sobre este asunto de que si, de la calidad poética de un escrito, yo he dicho por ahí, es parte de las metáforas que me gusta utilizar, que los movimientos sociales, y por eso me adscribo a ellos, me parecen los poetas de la historia. Entonces, el problema no es que nosotros escribamos, usemos el lenguaje poético, no usemos el lenguaje poético, sino que hay algo que está más allá del lenguaje, que puede ser poesía, que es lo que llamamos poesía, lo que Bachelard llamaría poesía, la imaginación poética, según Bachelard, que me parece que es también la imaginación política. Entonces, por ahí va. Luego, preguntas puntuales. La otra cuestión, ¿cómo hablar sin expropiar las voces de los sujetos, ¿no? Yo creo que el problema no es solamente, aunque hay que hacerlo, respetar lo que la gente dice y asumir quién lo está diciendo, porque si no resulta que nos expropiamos las palabras de la gente. Pero mi problema mayor no es respetar lo que la gente dijo tal como lo dijo y poner el nombre del que lo dijo, sino hacer convincente lo que dijo, no fidedigno, sino convincente. Y cuando uno está sentado junto a un campesino de 70 años que está contando sus experiencias, es convincente porque él está ahí. Cuando uno lo está escribiendo, deja de ser convincente, a menos que uno sea capaz de hacer esas palabras que él dijo con su presencia algo convincente. Entonces hay que saber escribir, como dice Clifford Geertz, como antropólogo. El chiste del antropólogo es escribir, porque la gente que habla a través de él y él interpreta no está ahí. La otra cuestión, ¿cómo evitar el tiempo lineal? Sí, claro. ¿Cómo evitar las cronologías y una lectura lineal de las cosas inmediatista? Bueno, yo creo que ya se ha dicho aquí, tú mismo lo dijiste, lo dijo Jesús, es que así como lo local decimos remite a lo global y viceversa, pues así lo inmediato y lo breve, es decir, lo que pertenece a la cuenta corta, remite a la cuenta larga, tanto hacia atrás como hacia adelante. Cuando yo digo, nos rompieron la madre en el 68 textualmente, hubo decenas de muertos en Tlatelolco, hubo compañeros en la cárcel, no podíamos aceptar la idea de que la gente estaba viendo las Olimpiadas en la televisión, pero lo vemos en perspectiva y las cosas son otras. Entonces, solo sacando el 68 de la cuenta corta podemos entender lo que las cosas son, y ese es el intento. Es decir, los chavos del 132, y ahora diría yo los chavos de todo el país que no son del perfil ibero de los 132, sino los chavos que son más bien del perfil de las normales rurales, están teniendo su 68, espero que sin 2 de octubre, pero están teniendo su 68 en el sentido de proyectarse hacia el futuro. Si así es, pues vamos de gane. Otra pregunta por ahí, la polifonía de las luchas, ahí muy breve, la ruptura. Yo creo que si logramos hacer multidimensional la resistencia, somos invencibles. Si nosotros somos previsibles y nos vamos sobre ciertos aspectos, temas o cuestiones que son obviamente importantes y no podemos andar inventando causas que no existen, es más fácil que nos derroten. Si nosotros somos imprevisibles y enfrentamos todos, en todos los niveles,
con energía y no con la lógica de la rentabilidad. Esto es una lucha importante y hay que concentrar las fuerzas. Esto es una lucha irrelevante y no hay que concentrar las fuerzas. ¿Quién decide cuál es la lucha relevante y cuál es la no relevante? Bueno, esto creo que es el sentido de la multidimensionalidad o polifonía. Y bueno, en el caso de Jesús hay algo que le voy a tratar de robar si puedo. Es decir, el problema del sistema no es únicamente la burguesía, no es únicamente los machines, no son únicamente los colonizadores, sino también las ladies y los mirreyes. Es decir, un orden de ladies y de mirreyes como el que padecemos tiene que ser cuestionado en cuanto a tal. Y es el racismo, no solo el colonialismo, sino el racismo. Te lo compro, trataré de usarlo. La otra cuestión, esta visión apocalíptica, ¿no?, de un orden, de una fragmentación en señores de la guerra, sería algo así como la consigna de Peña Nieto, crear 2, 3, muchos Atlacomulcos. Sí, es un escenario aterrador. Y bueno, el problema de la violencia no era una pregunta expresamente. Yo creo en la violencia simbólica, y le apuesto a la violencia simbólica. Creo que los movimientos sociales se caracterizan por utilizar al máximo la violencia simbólica, y hay que hacerlo. Hay que desacreditar en términos culturales, en términos de las imágenes al orden y al sistema. Y creo que es una parte inevitable del movimiento social, la autodefensa, la defensa y el uso de la violencia, de la contraviolencia. Eso no me parece fuera de discusión. El problema es que, bueno, hay que decidir cuándo, cómo y dónde, o cuándo te obligan y cuándo no te obligan, y cuándo decides o no. Lo que yo dudo cada vez más, y en realidad quizás siempre dudé, es de la idea de la conversión de la energía social en una fuerza armada. Es decir, reducir la energía social a una fuerza armada y lo demás no son más que sus bases de apoyo. No estoy usando la fórmula de los zapatistas, estoy usando una fórmula anterior, como ariete principal de la revolución. Yo creo que no. Quizás, pues, por la vía de la violencia armada se puede derrocar un Estado. Una revolución es algo mucho más largo, mucho más complicado, y no se hace de esa manera. Y ahora sí, paso a la lectura, porque ya es habitual estos miércoles, de lo que yo escribí sobre este tema. Se llama efectivamente Vivir en Vilo, y tiene unos epígrafes que les leo. La filosofía de la práctica es una filosofía que es también una política, y una política que es también una filosofía. Esto lo dijo Gramsci. Y Joseph Conrad en Lord Jim dice: la solución es ir en pos del sueño una y otra vez, es ir en pos del sueño una y otra vez, es ir en pos del sueño una y otra vez, es ir en pos del sueño una y otra vez. Hoy hablaré de política, y entonces en lugar del estilo académico usaré el coloquial, un habla más de plaza que de aula, porque las cosas que importan hay que decirles al tiro, así nomás, sin demasiado rebuscamiento. Entonces, empezaré con una pregunta. ¿Se puede ser de izquierda cuando el progreso está en cuestión, tanto en su versión capitalista de opulencia con libertad individual, como en su versión socialista de opulencia con equidad social? Puede ser de izquierda cuando el desarrollo crea el progreso de los pobres es desertado por los antidesarrollistas, postdesarrollistas y adeptos al summa causae. Se puede ser de izquierda cuando la modernidad se desacredita, el primer mundo harto, adicto, pero insatisfecho predica la posmodernidad, el segundo mundo ex-socialista se afilia a una cínica desmodernidad, y en el tercer mundo reverdecen Arcadias premodernas o antimodernas como las andino-amazónicas. Se puede ser de izquierda cuando el Estado-nación y la democracia representativa pierden adeptos, pero descreemos también, y con justa razón, de las dictaduras revolucionarias. Se puede ser de izquierda cuando la historia ya no es el círculo que vuelve al pasado fundacional, pero tampoco la flecha que vuelve hacia el futuro promisorio, sino una urdimbre de cursos sinuosos, titubeantes, ebrios, desconcertados. Se puede ser de izquierda cuando las personas ya no se afanan tanto por construir utopías donde van a ser libres, sabias, opulentas y felices, sino por algo más simple y desafiante y perentorio, la sobrevivencia del género humano. Se puede ser de izquierda en los tiempos de la gran crisis. Vaya, pues se puede ser de izquierda, se puede seguir siendo de izquierda, se puede. Me respondo, y vaya que se puede. Y no solo se puede, hoy más que nunca se debe ser de izquierda. En la presente encrucijada civilizatoria, restablecer a la izquierda como forma de pensar y de sentir, como convivencia solidaria, como acción colectiva, es literalmente, y se dijo ya aquí, asunto de vida o muerte. Cuando a cada rato nos cambian la jugada, cuando un día sí y el otro también nos mueven el tapete, cuando se sienten pasos en la azotea, cuando todo se cimbra y se tambalea, ha llegado el tiempo de ser de izquierda, porque la izquierda está impuesta al riesgo, la izquierda está impuesta a la mala vida.
Y por eso la hora de la verdad, la hora de agarrar el toro por los cuernos, es la hora de la izquierda. Pero es inadmisible, sin embargo, que los viejos izquierdistas, como yo, por ejemplo, sigamos siendo izquierda porque sí, por dejadez, por rutina, por inercia, porque bibliografía es destino, y ya leímos muchos libros de marxismo, porque somos chilangos y a lo mejor hasta vivimos en el sur de la ciudad, porque todos los días hojeamos la jornada y de vez en cuando vamos a escuchar las conferencias de los gurús de la zurda profunda, y no. Ser de izquierda es vivir en vilo, ser de izquierda es cuestionarlo todo, ser de izquierda es poner en duda una y otra vez las propias convicciones, ser de izquierda es ser joven a cualquier edad, gracias, es vivir en crisis permanente, o cuando menos en crisis recurrente, porque crisis permanente cansa, no se puede, pero sí recurrente, ¿no? Y esta crisis, la de hoy, la que nos tocó a nosotros, es una encrucijada mayor. Más que una inflexión circunstancial, de la cuerda corta, pues, más que un simple cambio de modelo, más que un quiebre sistémico, nos enfrentamos con una ruptura civilizatoria, con un tránsito epocal. Es hora de poner en cuestión los dogmas que sobrevivieron al naufragio del socialismo tópico, de ese socialismo que tuvo un lugar y un tiempo específicos. Es tiempo de tirar a la basura rancios clichés y fórmulas nuevas, pero que ya envejecieron muy rápido. La izquierda necesita una purga, necesita librarse de lastres, necesita una poda para rebrotar. Y eso se llama El lado del corazón y el lado de la cartera. No leo los subtítulos, pero este sí vale la pena. El lado del corazón o el lado de la cartera, y se interroga por las izquierdas de por acá, por las izquierdas en México. Y dice, ¿y los izquierdistas de por acá, los mexicanos de izquierda, somos confiables o más bien somos siniestros? Y yo diría que a según. Los cristianos progresistas sostienen que la iglesia no es la jerarquía vaticana, sino la comunidad de los fieles. Y de la misma manera pienso yo que la izquierda no es la burocracia, los aparatos esclerosados, sino el movimiento vivo de quienes compartimos impulsos y convicciones. En esta perspectiva, la izquierda mexicana, la de hoy, la del tercer milenio, goza de cabal salud. La que sí está enferma y grave, es la izquierda institucionalizada y esclerosada, una zurda travesti que en un cuarto de siglo pasó del activismo generoso al oportunismo champista, un pseudo-izquierdismo ambidiestro y mercenario, cuyos desfiguros, creo que todos lo sabemos, son de pena ajena. Y es una lástima, porque nos hace falta un buen partido de izquierda. Como lo prueba, a mi juicio, el curso reciente de Latinoamérica, en particular los éxitos comerciales del progresismo y las transformaciones políticas y estructurales ocurridas en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile. Espero que ahora que están en riesgo y en peligro, casi todas ellas, ahora sí nos preocupemos por tratar de apoyar estos proyectos y no simplemente verles las debilidades que sin duda tienen. Y también en la Unión Europea tenemos el avance en las calles y en las urnas, aunque Podemos no haya sido tan exitoso como algunos pensaban que iba a ser en su debut, pero de los radicales griegos de Syriza y de los españoles de Podemos, porque está visto que los grandes cambios se cocinan aquí, a ras de suelo, pero también hay trabajo importante que hacer allá arriba, en los gobiernos, en los congresos. Y por fortuna en México, obviamente esto es mi apuesta, está naciendo una organización política de nuevo tipo que pretende ser a la vez partido y movimiento, si es que tal cosa grotesca puede funcionar. Sin embargo, entre nosotros el descrédito de los partidos y el descrédito de la llamada clase política es grande y merecido, más que merecido, de modo que este movimiento de regeneración nacional no la va a tener fácil, aún así me parece plausible. Mi juicio positivo sobre la salud del izquierdismo social mexicano es el optimismo de un pesimista bien informado. Estoy invirtiendo la tesis, que es habitualmente que el pesimista es un optimista bien informado. No, yo soy un pesimista que en la medida en que miro a mi alrededor me voy volviendo cada vez más optimista. Voy a tratar de transmitirles esta percepción. Para no ir tan lejos en pos de estas izquierdas razas que gozan de cabal salud, quisiera rememorar aquí, en la capital, en esta tierra de chilangos, que quieran que no sea el ombligo político de la patria, para los que no son chilangos, hemos presenciado en las últimas décadas los mayores, los más exaltantes gentíos contestatarios de la historia de México, tan grandes que a veces hasta se enchina el cuero y dan ganas de llorar. No es solo que ahora somos más mexicanas y mexicanos de los que éramos antes, también es porque ya se nos hizo costumbre repelar, porque se nos ha ido quitando lo dejado y ya nos volvimos respondones, porque hemos descubierto el orgullo
y la satisfacción de estar juntos, de asolearnos o empaparnos en comunidad, de gritar, cantar, bailar al unísono nuestras convicciones. Para no aburrir a los muy chavos hablando de tiempos remotos, demasiado remotos, recordaré solo algunos trances vividos por nuestra Plaza Mayor, por el gran comal cívico que es el Zócalo, en lo que va de este joven siglo XX, o fines del XIX. No hace mucho llegaron al Zócalo, y todo esto es alegórico, es decir, el Zócalo es el lugar en el que están las fuerzas sociales. No hace mucho, digo, llegaron ahí al Zócalo los indios, como culminación de la gran espiral que fue la Marcha del Color de la Tierra. Los neozapatistas del ZLN tuvieron un multitudinario recibimiento en el mero Zócalo, días antes de que la comandante Esther iluminara con su presencia y con su voz el lóbrego recinto de San Lázaro. Cierto, lo sabemos, a la postre los derechos autonómicos de los originarios no entraron en la Constitución como tales, pero lo marchado, ¿quién se los quita? Además de que desde entonces los indios están en el centro del pensamiento crítico y de la práctica contestataria de este país. Algo más tarde llegaron los campesinos. Un par de años después del ZLN, pequeños agricultores de todos los rumbos se saltaron las trancas y dejaron venir a la capital en número de 100.000 a gritar al unísono: el campo no aguanta más. Y quien sepa cómo y dónde viven los campesinos de este país se da cuenta que dejarse venir 100.000 aquí a la capital no es como tomar el metro y llegar al Zócalo. Luego negociaron un acuerdo nacional que a la postre el gobierno no cumplió, pero desde entonces el movimiento de los campesinos no ha parado. A cada rato se manifiestan ahí los asalariados, un mes sí y el otro también. Los sindicalistas se rejuntan en el Zócalo o cuando menos hacen presencia en el Monumento de la Revolución, donde ahí están. En veces son los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional, decía yo, otros los electricistas del ESME, o los telefonistas, o los tranviarios, o los trabajadores de la UNAM, o los heroicos en verdad, mineros. O todos juntos, las veces en que los congrega una causa común, una bandera compartida. Y cuando no son, digo, las zocaleadas gremiales, son las zocalizas de ciudadanos, que a cada rato convocan los que ahora son de Morena. Desde el millón que salió a la calle a protestar por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, hasta las acciones en defensa del petróleo y de la economía popular. El desafuero lo frenamos, en cambio la percudida elección de 2006 no se limpió y entonces se robaron de nuevo la elección. En cuanto al petróleo, la primera vez descarrilamos el intento de privatizar a Pemex, pero en la segunda fracasamos. No siempre se gana, no siempre se pierde. Recientemente el Zócalo ha sido escenario de la rebelión de las víctimas. En un país donde la violencia de los cárteles de la droga se entrevera con la violencia de la fuerza pública, donde los crímenes del narco y los crímenes del Estado son indiscernibles los unos de los otros, en un país así todos, ustedes, yo, todos somos víctimas. Y las víctimas alzamos la voz. Así las ejecuciones de Tlatlaya, los asesinatos y desapariciones forzadas de los normalistas y de los no normalistas que también murieron ese día ahí, desataron oleadas solidarias que llenaron la Plaza Grande una y otra vez. Y aquí, en el Aleph de la Nación, se arraciman también los emperifollados gays en sus multicolores marchas anuales, y los chavos se ponen hasta atrás en las tocadas, y los patinadores que ya hasta aprendieron a deslizarse con garbo en la pista de hielo, y los bibliófilos en las ferias del libro. Y sin que haga falta convocatoria, todos los domingos vayan por allá, los mexicanos de a pie se congregan para brincotear al ritmo que marcan el huehuetl y el teponaztle, para volar paracaídas en las varadas calientes que brotan del inframundo donde habita el metro, a degustar interminables tostadas de las grises, a roer patitas de pollo, ahora ya casi no hay, a echar novio o novia, porque apropiarse festivamente de los lugares públicos también es una forma de ser de izquierda, y este zocalote para todos da. Cierto, hay resistencias que no pasan por la Plaza Grande de la Nación, hay resistencias que no tienen tanto reflector, pero estoy convencido de que si miramos bien a nuestro alrededor descubriremos que en todos lados se cuecen con frijoles con cilantro, que en los más recónditos rincones de la patria hay mexicanos y mexicanas en rebeldía, hay compatriotas erguidos y contestatarios, a su modo, cada quien a su modo. No es por echarle porras a un líder que no las necesita, pero las 3 o 4 veces que López Obrador ha recorrido la totalidad de los 2.455 municipios del país, ponen de manifiesto no solo su resistencia, sino también que en cada ciudad, que en cada pueblo, que en cada ranchería, que en cada caserío, que en cada paraje, hay gente claridosa, respondona, salidora, gente alzada, gente que ya es de izquierda, aunque no sepa que es de izquierda. Hay también harto y chido pensamiento crítico, harto y chidas ideas picudas, ideas filosas,
ideas que brotan por todas partes, en la academia, sí, claro, también en la academia, en las organizaciones sociales y civiles, en el periodismo, en los cafés, en las cantinas, en las loncherías, en las aulas, en los pasillos de las escuelas, en las islas de Ciudad Universitaria, en la Plaza Roja de la UAM, en las sobremesas familiares, en la cocina, en el catre, en el petate. La gente intercambia información, discute, analiza, disecciona. Los medios electrónicos de comunicación masiva son, salvo contadas excepciones, y tenemos una excepción que está siendo agredida en ese momento, Carmen Aristegui, es un Big Brother omnipresente y mentiroso. No subestimo a la televisión, pero creo que no sorprendería la poca credibilidad que en verdad tienen. La distancia, sí, claro, si evitan informar, si dan una información equivocada, entonces engañan, pero la credibilidad yo creo que es mucho menor de lo que algunos suponen. Pienso que la distancia crítica es lo que caracteriza la forma en la que la mayor parte mira y escucha como de soslayo estos medios. Para muchos el medio, del que hablaba McLuhan, dejó de ser el mensaje o el mensaje que él mismo decía, y se volvió el paisaje, un ruido de fondo, un decorado. Hay ciertas ideas poderosas, ciertos paradigmas referenciales que se están volviendo lugares comunes de las deliberaciones de la izquierda. Veamos algunas. Una, por una izquierda de izquierdas, por una zurda de zurdas, ya lo dijo Jesús. La primera es que no hay izquierda, hay izquierdas. Primero porque, claro, cada cabeza es un mundo, pero también porque siempre se es contestatario en situación. Lo que llamamos ser de izquierda es inseparable del momento y de la circunstancia en que uno habita. Y no es igual ser de izquierda en el campo que ser de izquierda en la ciudad, no es igual ser de izquierda en las metrópolis, ser de izquierda en Polanco que ser de izquierda en el Algarín, en el sótano social, en el medio pelo o entre los privilegiados. Y que se puede ser de izquierda también entre los privilegiados, díganlo, sino los de la Ibero, y no de cualquier Ibero, sino de la de Puebla, que es, no, perdón, de la de Santa Fe, que es más cara todavía que la de Puebla. Entonces, la izquierda también tiene clase, la izquierda tiene edad, la izquierda tiene género, la izquierda tiene momentos y situaciones, que se puede ser de izquierda en la fábrica y de derecha en la cama, que es lo más frecuente. No propongo el relativismo. Es verdad que a todos nos machuca el mismo hombre de hierro global, lo que facilita la convergencia de ideas y de prácticas de izquierda, pero siendo diferentes, los filos que nos calan a cada uno son también distintos, los respingos con que respondemos. Trajinemos pues con las izquierdas, o si se quiere, con una izquierda ecuménica, en el sentido griego de la palabra ecuménico, es decir, de la totalidad del mundo conocido, para ellos el Mediterráneo, es decir, global, y en un sentido cristiano, de convergencia de confesiones, es decir, una izquierda global y plural. La segunda cuestión, altermundismos hechos a mano, utopías de andar por casa. Otra idea que comienza a abrirse paso es que no podemos seguir viviendo de ilusiones, que no podemos seguir viviendo de promesas siempre incumplidas, que no podemos seguir viviendo siempre de un más allá de leche y miel que se aleja como el horizonte. No podemos, cuando ya no nos queda tanta vida por delante, ustedes todavía pueden hacerse ilusiones, pero uno qué. Entonces hay que creer en la utopía del aquí y el ahora. Trato de explicarme. No es que soñar con el socialismo, que soñar con el comunismo, con el altermundismo, con la fraternidad universal, con la sociedad sin clases, con el summa causae, o más modestamente con un México sin PRI, sin PAN y sin PRD. No es que esto esté mal. Lo que está mal es el providencialismo científico de una izquierda que, como los oráculos de la antigüedad, quiso leer el porvenir en las entrañas del sistema, ahora las entrañas económicas del sistema. Lo que está mal es la fetichización de un futuro disque prepagado, que supuestamente nos esperaba con la limusina y el chofer al final del camino. Lo que está mal es que en nombre de una utopía siempre posdatada, una utopía que puede ser de derecha o puede ser de izquierda, porque de las dos las hay, marchemos en pos del porvenir como las ratas marchan tras el flautista de Hamelín, y que nos tengan trabajando para la historia como quien trabaja en una fábrica, como quien tira de una yunta, ¿no? Ahora sí, ya vamos llegando, ahora sí, ya mero, ya falta menos, ya vamos a llegar. Tú jala, tú empuja, tú sacrifícate, tú sufre porque es un baile de lágrimas, pero no se espera la limusina con el chofer, negro seguramente. Y luego ya acabaremos con el racismo, pero de momento va a ser como el presidente de los Estados Unidos. Y sí, hay que ir imaginando sistemas alternos, hay que ir construyendo órdenes menos inhóspitos, más soleados que el que nos tocó vivir. Hay que emprender las grandes obras públicas de ingeniería social que demanda la utopía, y lo están haciendo muchos pueblos y gobiernos de nuestra América,
Y esto requiere estudios de factibilidad, prospecciones econométricas, análisis de costo-beneficio, que sin duda impondrán sacrificios, que sin duda exigirán posponer bienestar presente en nombre de bienestar futuro. Lo que no se puede posponer, lo que no se puede dejar atrás para después, dejar para después, es la vivencia liberadora, es la vivencia solidaria, la experiencia viva de que otro mundo es posible porque lo estamos experimentando aquí y ahora, así sea como éxtasis colectivo, así sea como trance compartido, así sea como visión fugaz pero trascendente del altermundismo de bulto, de la utopía realizada, no probaditas del porvenir, no adelantos de una película por estrenar, que quién sabe si consigamos ni siquiera en clon, sino milenios chiquitos, de esos que permiten al soplar las brasas mantener encendido el fuego que actualiza la esperanza. Hay momentos trascendentes, estáticos, auráticos, diría Walter Benjamin. Experiencias que nos ayudan a soportar la joda y seguir bregando, a perseverar en la lucha. Porque solo negando lo que nos niega podemos seguir siendo lo que somos, nuestro pasado individual y colectivo, y solo negando lo que nos niega podemos empezar a ser lo que aún no somos, nuestro futuro personal y compartido. Más que la Peña de Bernal, más que Tepoztlán, más que la cúspide de la pirámide del Sol, me parece que el Zócalo de la capital es un sitio energético, un sitio con aura, que diría Benjamin. No porque allí radiquen los poderes, no por ser el centro de un muy centralista país, sino también porque este es el lugar de todas nuestras grandes comuniones societarias, encuentros multitudinarios que actualizan nuestro pasado o que convocan nuestro futuro. Ahí celebramos y ahí lamentamos, ahí aplaudimos y ahí mentamos madres, ahí descubrimos que somos un chingo y seremos más, porque ahí hacemos presencia política. Fue literalmente descorazonador que en los años 60 del siglo pasado el cabrón gobierno prohibiera los mítines en el Zócalo, impidiendo por la fuerza pública que ocupáramos en bola airada o festiva nuestra plaza mayor. Y por eso fue tan importante que en el 68 recuperáramos la emblemática plancha del cemento, vórtice simbólico del torbellino nacional. No solo en el Zócalo se hace presente el futuro y se actualiza la utopía de ser muchos, siendo uno. El éxtasis societario estuvo presente también en la solidaridad de los chilangos del común después del terremoto de 85, y esto lo dijo Monsiváis en una apreciación sobre la sociedad civil muy fina. Se apersonó en el zapatista Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, celebrado en 94. Estuvo rondando por el Macondo contestatario que fue el interminable megaplantón de Reforma durante el 2006. Dormía con los demás en la acampada reevolución del 132 a fines del 12. Todos estos carnavales subversivos, aquelarres libertarios, donde bajo la forma de la generosidad se hace presente el género humano, la condición humana negada y reprimida por el sistema. Y también hay, porque hay que decirlo, no todo sucede en los lugares públicos y cuando somos muchos, hay experiencias utópicas de andar por casa, que la familia, que los amigos también pueden ser territorios liberados, sin olvidar éxtasis íntimos y a veces ensimismados, como los que convocan ciertas obras plásticas, ciertos libros, cierta música, ciertas películas. Otro concepto usual, entrañable seña de identidad, marca de fábrica de las izquierdas de todos los tiempos, es el combate a la injusticia económica. Y al alba del siglo XXI, la atroz desigualdad sigue siendo la ofensa mayor con que nos agravia el gran dinero. El 20% privilegiado de la humanidad posee el 75% de la riqueza, el 20% más empobrecido apenas el 2%, situación que empeoró a resultas de la crisis económica global, ya que por la gran recesión se perdieron cientos de millones de empleos. En el arranque del tercer milenio, 1 de cada 6 seres humanos se despierta con hambre y con hambre se acuesta. Esta desafiante situación no va a cambiar fácilmente, no cuando menos con parches, trapos calientes y sobaditas, porque el capitalismo es un sistema explotador y excluyente por naturaleza, un orden inhóspito, donde lo mejor que te puede pasar, esto es, si te va bien, el capital te va a expropiar del producto de tu esfuerzo, y lo peor, si te va mal, es que te va a arrebatar las condiciones materiales y económicas para desplegar tu actividad vital, haciéndote a un lado, dejándote al margen en la banca en calidad de fuerza de trabajo excedente, de sobrante social, de paria económico que no vale ni como productor ni como consumidor. Este sometimiento y expoliación que valen para todos los trabajadores, pero que se enconan, se afilan con las mujeres y con los grupos étnicos históricamente colonizados
pues el gran dinero es un orden clasista, pero también colonialista y patriarcal. Esto los de izquierda lo supimos siempre, pero hoy sabemos también que no es lo peor, que el mercantilismo absoluto no solo explota y excluye sin medida ni clemencia, también destruye las premisas sociales y naturales de las que depende la existencia de la humanidad. La desigualdad es ancestral, pero el capitalismo transformó inequidades que estaban y mantenían socialmente en una diferenciación fría, despersonalizada, mecánica, que se reproduce de manera automática a través de la operación económica del sistema. Y para eso fue necesaria una gran inversión, un vuelco civilizatorio por el cual pasamos de ser, volante una vez más, sociedades con mercado, como eran las antiguas, a sociedades de mercado, como lo es el orden que regentea el gran dinero. En el absolutismo librecambista, los bienes ya no solo tienen dos dimensiones que tenían en las viejas sociedades mercantiles, no tenían valores de uso para poderse intercambiar, y para poderse intercambiar adquirían un valor de cambio. Ahora ha tenido lugar un drástico giro por el cual el valor de cambio devino un fin en sí mismo, el valor de uso pasó de ser vehículo del cambio a ser un simple medio. A raíz de este trascendente vuelco histórico, los intercambios dejaron de orientarse a la satisfacción de necesidades humanas para enfocarse solo a la ganancia. Afán de lucro, el que todo, absolutamente todo, debe ser convertido en mercancía. Pero no basta con privatizar, no basta con etiquetar. La dictadura del código de barras tiene también efectos sobre la conformación material de los bienes. Bienes que para ser buenas mercancías, obedientes y cumplidoras, deben favorecer el intercambio mercantil por sobre todas las cosas y caiga quien caiga. Así el valor de mercado no solo se monta sobre el valor de uso, también lo retuerce, lo estruja, lo pervierte. La comida, el vestido, la vivienda, los medios de transporte no sirven para nutrir, arropar, cobijar, trasladar a las personas, sino para que los fabricantes ganen dinero. El resultado es que en vez de que los usuarios se apropien de las cosas atrapan a los usuarios. La comida chatarra nos devora, la ropa de marca nos encandila, los gallineros geo nos descobijan y al primer asentamiento del suelo se caen encima de la familia, los automóviles nos inmovilizan en esta ciudad. Y el efecto es aún más nefasto con los medios de producción, presuntas fuerzas productivas que en el capitalismo devienen fuerzas destructivas del hombre y del medio. Devastación generalizada de la sociedad y la naturaleza por obra de una compulsión lucrativa que arrasa por igual bosques y comunidades, que enclaustra aguas y etnias, que esteriliza campos y saberes ancestrales, que envenena el aire y la convivencia, que erosiona los suelos y desgasta los sueños. Al desfondar el orden social y natural, el capitalismo nos tiene al borde de la extinción como especie. La recesión económica que nos agobia desde 2008 no viene sola, es parte de una gran crisis civilizatoria cuyas dimensiones climáticas, energéticas, migratorias, culturales, políticas, bélicas se han ido desplegando en los últimos lustros y han puesto a la humanidad en el más grave predicamento que jamás haya enfrentado. Ser hoy de izquierda es, pues, tener conciencia social, pero también conciencia ecológica. Es someter a crítica el modelo económico y el orden político, sin olvidar el sistema científico-tecnológico que lo sustenta. Y no es que la ciencia y la técnica sean malignas de suyo, que no lo son, pero tampoco son por naturaleza benignas. Lo que sucede es que, lejos de ser neutrales, los sistemas de conocimiento y de instrumentos con que interpretamos y transformamos el mundo responden al orden social en que se gestaron. Desde hace más de 200 años, el capitalismo edificó un sistema científico-tecnológico a su imagen y semejanza, un orden ciegamente productivista, donde una vez vencidos y derrotados los seres humanos, lo que importa ahora es vencer, derrotar a la naturaleza, lo que importa es doblarle la cerviz, humillarla, y una vez derrotada, imponerle el sello del gran dinero, el 666, que es la nueva marca de Satanás, es el logo del lucro, otra vez haciendo rimas internas. Pero tratar como mercancías a las personas y a la naturaleza no solo es hostil, es también suicida. Porque aunque esté de moda hablar de capital natural, el hecho es que en última instancia la reproducción de los ecosistemas es incompatible con la racionalidad del mercado, es decir, con el capital. De la misma manera que la reproducción de las comunidades es en el fondo incompatible con la lógica del lucro, aunque ahora se use hablar de capital humano o capital social. La gran crisis lo ha dejado claro. Si gana el gran dinero, perderemos todos, pues la disyuntiva es la humanidad y la naturaleza o el capital. No hay salidas intermedias. El prometeísmo, la idea de que la historia marcha a lomos de las fuerzas productivas en ancas de un virtuoso desarrollo científico-tecnológico que al conducirnos a un mundo de abundancia creará las condiciones para hacernos opulentos, libres, sabios y felices,
acabó evidenciándose como un gran engaño en el que cayeron tanto el capitalismo como el socialismo científico, cuando menos. Eso era por si estaba el buen Claudio y me dijera sí, pero los anarquistas no. La gran promesa de la modernidad resultó falaz, y en vez de celebrar la abundancia anunciada, estamos sumidos en la escasez más radical. Escasez de espacio y de tiempo para vivir, escasez de alimentos y de energéticos, de aire puro, de agua dulce, de tierra fértil, de clima benigno, y una escasez todavía peor, la peor de todas las escaseces, la carencia de un futuro digno de ser vivido que aqueja a la mayor parte de los seres humanos, que agravia a las mayorías excluidas de las pocas y muy selectas mieles del sistema. La mayor astucia del demonio consiste en hacernos creer que no existe, decía Baudelaire, y también digo yo en convencernos de que no habita ni en la ciencia ni en la tecnología. Pero en verdad el chamuco, el demonio, está ahí en forma de científicos irresponsables y tecnócratas mercenarios, y hay que cuidarles las manos como hay que cuidárselas a las transnacionales que los tienen a su servicio. Paso a otro que ya es el penúltimo de los temas, la política de las almas puras. Hay temas también de gran actualidad en los que las izquierdas no nos podemos poner de acuerdo. Uno de ellos es el papel que el poder estatal tiene en los procesos libertarios. El capitalismo globalizado y canalla de los tiempos neoliberales convenció a muchos de que los estados nacionales eran irrelevantes, de que era inútil tratar de cambiar el signo político de los gobiernos, y de que el único sujeto emancipatorio verdadero eran los movimientos sociales. Y había razones para pensar así. Pero los primeros 3 lustros del siglo XXI cambiaron muchas de estas percepciones. En América Latina, el triunfo electoral de Chávez en Venezuela, en 1998, inició un ciclo de revoluciones post-neoliberales logradas por una combinación de movimientos sociales y elecciones, que 15 años después se ha extendido a la mayoría de los países del Cono Sur y algunos de Centroamérica. Conversiones justicieras, difíciles, contradictorias, en riesgo siempre, pero que pese al hostigamiento imperial, hoy acabamos de escuchar a Obama amenazando descaradamente a Venezuela, y al golpismo de las oligarquías desplazadas, se han mantenido hasta ahora sin cancelar su pluralismo político y a través de reiterados triunfos en las urnas. Esperemos que también logren mantenerse a pesar de las derrotas en las urnas, y eso será la prueba de fuego de la nueva izquierda, si puede mantenerse el pluralismo y perder elecciones y no perder el proyecto. Pero eso está por verse y esperemos que no tenga que suceder porque seguirán ganando, quién sabe. Otra lección vino de los movimientos juveniles extraparlamentarios que se desplegaron en las periferias del centro, es decir, en los países pobres de la Unión Europea, pero también irrumpieron en los viejos y nuevos marginales, entre los viejos y nuevos marginales de los países ricos, Estados Unidos, Francia, etc. Algo más tarde, esto se hizo presente en la primavera árabe, una marejada juvenil en el norte de África y del Oriente Medio que hizo caer gobiernos autoritarios. En otros lugares, he dicho ya, no voy a enfatizarlo aquí, la aportación de imaginación política y de carnavalización de la protesta que encuentro en estos movimientos. Pero un balance de este activismo demuestra que en el corto plazo, pueden ser y están siendo capitalizados por fundamentalistas, ultraconservadores y fascistas que disponen de aparatos políticos formales de partidos de los que carecen los ocupas. La aparición y triunfo electoral en Grecia de Syriza, una formación política que recoge la energía difusa de los Aganaktismeni, y en España la integración del partido Podemos, de alguna manera alimentado por los indignados de hace unos cuantos años, es indicativo de que en Europa se aprendió la lección. Los movimientos pueden ser el detonador y el fermento social, pero los movimientos no bastan, son necesarios también partidos capaces de ganar elecciones. En México el debate sigue abierto. Hay aquí sólidas razones para que la gente busque una opción distinta del PRI, del PAN y del PRD. Pero también las hay para que muchos desconfíen de todos los partidos, los habidos y los por haber. Hay razones sólidas para las cuales muchos descrean de las elecciones. Una apatía o indignación que a mí me parece en el fondo estéril y que las izquierdas deberían combatir, pues favorece a la derecha. El problema está que hay entre nosotros un discurso que, presentándose como contestatario y hasta radical, alimenta el abstencionismo. No es un planteamiento nuevo, es el mismo que en 2006
coincidió con la derecha en que López Obrador era un peligro para México, facilitando la maniobra usurpadora de Calderón. Lo increíble es que 100.000 muertos después, sumando los del PAN y los del PRI, los anulistas sigan pensando que todos los candidatos son iguales y que cualquiera que hubiera ganado, el resultado hubiera sido el mismo. Es una ofensa, en verdad es una ofensa pensar que si nosotros hubiéramos ganado, y asumo, si nosotros hubiéramos ganado, hubiera habido los mismos 1.000 muertos que hubo. Es una ofensa inadmisible. No todos somos iguales. ¿Qué es lo que hay entonces detrás de este descreimiento radical? Pienso que lo que subyace en el anulismo y otras fórmulas por el estilo es la política de las almas bellas, y aquí me pongo académico, como debe de ser, como las llamó Guillermo Federico Hegel en la fenomenología del espíritu. Dice Hegel, leo textualmente: el alma bella es la genialidad que sabe la voz interior de su saber inmediato como voz divina. Repito, el alma bella es la genialidad que sabe la voz interior de su saber inmediato como voz divina. A esta buena conciencia le falta, sin embargo, la fuerza de la enajenación, la fuerza de convertirse en cosa, la fuerza de soportar el ser. Vive en la angustia de manchar la gloria de su interior en la acción y la existencia, y para conservar la pureza de su corazón rehúye todo contacto con la verdadera realidad. Alma bella desventurada que arde consumiéndose a sí misma y se evapora como una nube informe que se disuelve en el aire. Hacía poesía también el buen Hegel. Salvo en la hipótesis de que en un presunto orden post-industrial, post-nacional, se diluye la forma Estado, posible, de modo que el poder central, ya no existiera más. La propuesta de resistir al sistema sin tomar el poder y satanizando a los progresistas que sí quieren tomar el poder y que sí quieren cambiar de gobierno, me parece que no es una forma de crear contrapoder abajo y a la izquierda, tarea en la que todos estamos todos los días, espero, y que debemos de desarrollar, sino una manera de banalizar y esterilizar la energía social, conduciéndola a terrenos inocuos. Pero si el poder que no queremos tomar y que tampoco hacemos desaparecer ni decimos cómo va a desaparecer, no solo existe, sino que garantiza la reproducción de las relaciones sociales oprobiosas que padecemos, y por ende no podemos sustraernos de sus incumbencias, será inevitable que le hagamos peticiones, será inevitable que le hagamos emplazamientos, será inevitable que le hagamos reclamos, cuando menos que le mentemos la madre, porque ahí está el cabrón, ahí está, aunque digamos que ya se esfumó y que en el neoliberalismo los estados nacionales ya no existen, ahí está. Y aún para mentarle la madre hay que reconocerlo. Y si el poder no atiende nuestras demandas, no escucha nuestros reclamos, no responde a nuestras mentadas de madre, no será porque es poder y por lo tanto conservador, es decir, el garante político del sistema y el servidor del gran capital, sino que será porque es insensible, porque es traidor, porque forma parte de la malhadada clase política. Todo con tal de no tomar el poder. Otra vía de escape a la vieja política es tratar de llegar al poder, pero sin seguir las reglas del poder, es decir, ciudadanizando, o sea, despolitizando el asalto al cielo burocrático. Así se apela a los comités de notables por encima de toda sospecha, porque están por encima de toda sospecha, si no, no serían notables, si no los habríamos elegido nosotros, que los elegimos porque son notables por encima de toda sospecha, o que no son. A los constituyentes ciudadanos, que por sus artes deliberativas, ustedes han deliberado alguna vez en un constituyente ciudadano, refundarán al país. A los candidatos civiles, que a diferencia de los políticos, eso sí garantizan plenamente la honorabilidad. Lo cual no es más que una cortina de humo o una racionalización ingenua, naif, para soslayar que en el fondo se está apuntalando el poder realmente existente. Paradójicamente, los que resisten, pero no consideran que el poder estatal sea un espacio digno de ser tomado, debieran una resistencia que reconoce al gobierno realmente existente como esencialmente inmutable y por tanto una y otra vez negocia y dialoga y lo increpa y lo emplaza y le reclama. Si no podemos cambiar el gobierno, no nos queda más que negociar con el gobierno y, claro, con plena y total y radical desconfianza en ese gobierno. Voy
voy a citar a Zizek, pero es de muy mala leche, pero bueno, de modo. Es de un texto que se llama La Revolución Banal. Dice, la formulación de Marcos de que los zapatistas no están interesados en la revolución, sino más bien en una cita Zizek, una revolución que haga posible la revolución, significa que deben permanecer meramente siendo el sitio de la resistencia, un correctivo al poder estatal existente, no solo sin el objetivo de reemplazarlo, sino también sin el objetivo de organizar las condiciones en las que este poder desaparezca. Esto es pues algo que amerita discusión. Empecé diciendo, en esto las izquierdas no estamos de acuerdo, cuando menos no en México. Y termino con unas pocas palabras. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que yo vine a decirles hoy aquí acerca de la política y acerca de las izquierdas? Vine a decirles que, según yo, los ídolos de la modernidad se han derrumbado, que urge que nos pongamos al día. Vine a decirles que la gran transición que nos tocó vivir, ser de izquierda, no solo es posible, sino que es necesario, pues hoy, como nunca, el pensamiento crítico y la acción solidaria son asuntos de primera necesidad. Vine a decirles que si el optimista es un pesimista bien informado, yo me declaro optimista, tengo pruebas de que la izquierda social vive y de que la lucha continúa. Me consta que, como los viejos luceros, que cuando los dábamos por muertos sacan un disco nuevo, los zurdos de a pie, los izquierdistas rasos se mantienen en la brega. Vine a decirles que paso del pensamiento único y de las organizaciones unánimes y que voy mi resto por una izquierda plural, diversa, ecuménica, una izquierda de izquierdas donde unidad no signifique uniformidad. Vine a decirles que ya está bien de utopías siempre postdatadas, de nostalgias del porvenir, que construye el futuro con paciencia y tesón, no nos quita de disfrutar el altermundismo aquí y ahora. Vine a decirles, en fin, algo que todos sabemos, porque lo sufrimos a diario, que el capitalismo no solo es injusto, racista y patriarcal, sino también ambientalmente insostenible, y que hoy la lucha es por redimir a los y las humillados y humilladas, ofendidos y ofendidas, pero igualmente por evitar que nos vayamos todos y todas al carajo. Vine a decirles, como lo hubiera dicho el añorado líder campesino, Efrén Capiz, y aquí termino con Efrén Capiz, como empecé con Joseph Conrad, hubiera dicho, si estuviera aquí Efrén Capiz, que la izquierda vive y la lucha sigue, y 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 Efrén seguía agitando su zarape. Gracias. Hoy en día, hasta podría yo decir, no citando a Armando, porque esa es como mi interpretación, digamos, la herencia de la modernidad, como se ha construido digamos, en la historia, pienso que hoy la modernidad no está del lado de la industria neoliberal ni del mercado, sino está de los pueblos originarios y de las sociedades agrarias, porque nos están recuperando la capacidad colectiva de actuar, y al mismo tiempo pues son quienes mantienen una práctica y una forma de entender el mundo que sí permiten la rehumanización de la sociedad. El mercado deshumaniza al subordinarlo todo a la lógica material del valor de cambio del dinero, y quienes tienen un arraigo con la tierra, quienes tienen una idea, como explicaba Oliver, del árbol como el hermano, como los tojolabales mismos han incluso construido una cosmovisión en la que no hay sujetos, no hay objetos, todo es sujeto, ¿no? Entonces, esta capacidad de Armando de entender como esos epifenómenos culturales y los incorpora a su reflexión, me parece muy importante, porque yo decía, bueno, los tojolabales que aquí no están citados, pero que me parece importante señalar el tema de que si todos somos sujetos, pues somos responsables de todo lo que hacemos, frente al otro, pero también frente a las cosas, porque las cosas tienen vida propia y que nosotros también, digamos, tenemos una responsabilidad frente a ello. Y en esa capacidad, si no mantienen en el fondo viva la llama del sentido profundo que tienen las instituciones de pensamiento y de conocimiento, y del sentido público que tienen las universidades, que deben estar al servicio del bien público, del bien común,
que eso ya se olvidó. Y entonces forman universitarios que pues tendrán su sueño de ser pues empresarios o ejecutivos de los empresarios o ejecutivo del ejecutivo, pero no tienen una visión, un compromiso, ni siquiera de la materia de la que se forman, mucho menos ya pensando en la sociedad. Y entonces Armando también al mismo tiempo tiene la sensibilidad de ir detectando los síntomas de que eso se va rompiendo, se resquebraja, y cuando habla del 132 no solo se nota su emoción y su revitalización, digamos, humana de su alma rebelde, sino también entiende que los procesos históricos, pues que son de larga data, están dando la vuelta y que viene una nueva generación inconforme que va a ser llamada a transformar el país, porque ya no tienen espacio para lo otro, para soñar con las distopías de la muerte o del desempleo o de la falta de espacio incluso para vivir. Entonces creo que en ese sentido es muy, muy interesante esta perspectiva. Entonces creo que la otra gran idea que me parece importante que Armando rescata es que las comunidades indígenas y campesinas, no voy a entrar mucho a detalle, pero me parece esencial, no son el lastre de la modernidad que nos dice el pensamiento occidental tradicional, que se construye en la colectividad, pues es lo que yo veo hoy, que la modernidad, digamos, la posibilidad de que tenga continuidad la modernidad actual y la civilización moderna viene de las sociedades agrarias y de la capacidad de los movimientos sociales de recuperar lo común, de recuperar lo público, de recuperar al pueblo como un sujeto de cambio. Y en eso creo que la obra de Armando está entregada a desentrañar no solo la realidad en la que se actúa, sino también las capacidades objetivas y subjetivas que tiene la sociedad para cambiar. Por eso, y luego además Armando asume todas las polémicas posibles. O sea, si frente a los zapatistas, que en su planteamiento radical cuestionaban el reformismo de ciertos movimientos sociales, campesinos, etcétera, asumir la necesidad de que también esa vía era necesaria, que no, digamos, que no toda forma de lucha o toda forma de pensamiento es única, sino que tiene que convivir con otras formas de pensamiento y otras estrategias. Y entonces dice, no hay una izquierda, hay muchas izquierdas. Eso es un poco como, no hay una filosofía, hay muchas filosofías, pero solo hay una que es vigente en el sentido de que explica la realidad, diría Sartre. Pues un poco la metáfora que utiliza Armando, esta idea de que hay muchas izquierdas, también es que hay muchos caminos de la transformación y que tienen que compartir en el mismo espacio y que tienen que converger, que el gran problema de México es que las luchas están dispersas y que mientras los movimientos sociales de base, de defensa del territorio, de la naturaleza, contra los megaproyectos, se mantengan aislados y no tengan un referente regional y nacional de transformación, pues podrán vencer en lo inmediato, pero a mediano y largo plazo, pues van a volver a enfrentar o pueden ser derrotados, porque para empezar, las concesiones que está dando el gobierno federal hoy en día son de 50 años o hasta de 99 años, o de 50 renovables a otros 50. Entonces, la lucha es permanente. Ya digamos que la escena de la vida nacional es la defensa de los derechos permanentemente, porque el mercado está amenazando permanentemente los derechos de la gente, su propio patrimonio, pero al mismo tiempo los recursos naturales de todos los mexicanos. Entonces, en esa realidad obliga a que pues, la gente tenga que asumir que esta lucha es permanente, y en ese sentido creo que Armando, cuando se mete a todas esas polémicas, está intentando tender puentes entre diferentes prácticas, y que eso me parece que es una labor no solo teórica e intelectual muy importante, sino también una labor política esencial, porque hoy este país está amenazado con desaparecer como país. Puede ser un territorio yermo de gente que vive aquí, pero con señores de la guerra que gobiernan y que junto con las empresas van a controlar el territorio, pero también van a controlar la vida de la gente, donde hasta la democracia va a ser una utopía, esa democracia formal electoral, porque ya ahora vemos, y lo vamos a ver en la próxima semana, cuando comiencen las campañas de esta elección intermedia, como las mineras, como el narcotráfico, como las petroleras, como todas las empresas que tienen intereses en el territorio van a financiar las campañas, a quien les va a dar los permisos. Y ya lo estamos viendo.
Armando Bartra en sí, su obra, a lo mejor se oye muy, bueno, lo que voy a decir, pero es como el relámpago en medio de la noche. Y lo voy a decir porque en la noche de los tiempos del pensamiento único, en la noche del posmodernismo, donde ya todos los discursos se igualaron y no hay diferencia, Armando nunca ha aceptado esta trampa moral, esta trampa cognitiva, esta trampa de conocimiento, o bueno, de la ideología neoliberal, y se asume el debate y asume una postura política de crítica al sistema actual, y siempre, digamos, abiertamente dice que él asume una crítica y una posición siempre toma partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me parece importante que en esa perspectiva, ahora sí que brilla con luz propia en medio de esta noche del pensamiento comprado, porque no solo compran los votos, también compran las becas. Entonces, esa es también una manera de cómo han cooptado a la academia, y creo que voces disidentes dentro de la academia son esenciales, porque el neoliberalismo se dio a la tarea no solo de conquistar el Estado y de subordinarlo a los intereses del mercado, también las universidades, y también los centros de formación y los centros de creación de pensamiento. Y entonces voces como la de Armando no solo ayudan a refrescar o a generar polémica,